Entonces, como les comentaba, en economía y en macroeconomía hay un fenómeno muy particular, que yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, que se denomina inflación, ¿cierto? Inflación. Y llamamos a la inflación, ¿cierto?, como un fenómeno relacionado con los precios de una economía, en donde el índice general de precios, es decir, los precios de los bienes y servicios que se comercializan en una economía, comienzan a evolucionar al alza, ¿ya? Es decir, aumentan por un periodo de tiempo más o menos prolongado, digamos 1 año, 2 años, ¿cierto? Bueno, si es más, obviamente con mayor razón podemos hablar de inflación. Ahora, dentro de este fenómeno relacionado con los precios, tenemos un segundo fenómeno que se denomina desinflación. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta desinflación? En la disminución de la tasa de inflación. A lo mejor, no sé, 1 año ya tenemos una tasa de inflación del 4%, y el siguiente año tenemos una tasa de inflación del 3%, y el siguiente de un 2%. A ese fenómeno se le denomina desinflación, es decir, la tasa de inflación es cada vez más pequeña. Pero existe un tercer concepto que se denomina deflación. ¿Qué es la deflación? Es todo lo contrario a la inflación. Es decir, si la inflación es un alza en los precios, la deflación es una caída, una disminución generalizada en los precios de una economía, es decir, los bienes y servicios que se comercializan en una economía, que se transan en una economía, comienzan a caer. Y esto es generalizado, es decir, no afecta solamente a un bien, y por eso es un fenómeno que afecta a la población, porque si fuera solo un bien, a lo mejor ya decimos está bajando el precio de las papas, pero cuando hablamos de deflación es prácticamente generalizado en la economía, ¿ya? Y que también se mantiene por un periodo prolongado de tiempo, ¿ya? Entonces, aquí quiero empezar a hilar algunas ideas. En primer lugar, ¿cierto?, decir que la teoría económica, y particularmente la teoría microeconómica, establece que nosotros como seres humanos y nosotros como consumidores, ¿cierto?, ante decisiones de consumo, ¿cierto?, nosotros siempre vamos a preferir consumir más que consumir menos, ¿cierto? Es decir, si yo les digo, ¿qué prefieren? ¿Poder comprar 4 cervezas o poder comprar 8 cervezas? Lo más probable es que ustedes elijan las 8, aunque no se las tomen en el mismo momento, ya el hecho de tenerlas, ¿cierto?, se asocia con un parámetro de bienestar, de satisfacción. De aquí, ¿cierto?, que cada vez nosotros queremos, ¿por qué buscamos tener mayores salarios? Porque esos mayores salarios nos permiten, ¿cierto?, poder adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios, y esos bienes y servicios nos permiten satisfacer una mayor cantidad de necesidades, ¿ya? Entonces, dejando claro eso, para nosotros poder obtener más bienes y servicios, una opción es este que acabamos de mencionar, es decir, el incremento de los salarios, y la otra opción es que los precios de los bienes y servicios disminuyan. Y aquí es donde ya vamos a empezar, ¿cierto?, a contextualizar el tema de la deflación. Porque yo creo que a todos nos gusta, ¿cierto?, esa sorpresa de decir, a ver, cuento con 10.000 pesos para comprar este producto X que quiero comprar, ¿cierto?, hace tiempo que lo quiero comprar, y cuando van al lugar donde lo venden, está a 5.000 pesos, ¿cierto? Qué maravillosa sorpresa, puesto que en el eventual de los casos, inclusive, si necesitara 2, puedo comprar 2, ¿cierto? O, si quiero comprar uno, compro uno y me sobran 5.000 pesos, entonces, fantástico, ¿ya? Una oferta, una disminución en el precio. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, nosotros podríamos decir, la disminución en los precios de los bienes y servicios es favorable, es muy positiva. ¿Cuál es el problema? Que cuando esto es generalizado, es decir, no es solo ese bien X que yo quiero comprar, sino que me estoy dando cuenta que todos los bienes ya están disminuyendo su precio, y además es un fenómeno que viene pasando hace meses o años a lo mejor,
Y ahí ya nos encontramos ante un fenómeno de deflación. Y ahora ustedes pueden decir, pero ¿y cuál es el problema, cierto, de la deflación? Si al final estamos beneficiando a los consumidores, producto de esa disminución en los precios de los consumidores, a lo mejor hasta compren más, ¿cierto? Porque como consumidores somos así. Pero la problemática, ¿cierto? Y aquí voy a anotar una primera idea, tiene que ver con lo que se denominan expectativas y especulación. Somos muy especuladores y siempre generamos expectativas tanto positivas como negativas, ¿cierto? O sea, no sé, por poner un ejemplo solamente, ¿cierto? En este contexto, si alguno de nosotros de repente empieza a sentir tos y dolor de cabeza, inmediatamente nos genera una expectativa, una especulación de decir, oye, probablemente me pude haber contagiado, ¿cierto? A lo mejor es una alergia temporal, a lo mejor me dolió justo la cabeza porque tengo mucho trabajo que hacer y estoy estresado, pero como soy especulador, ¿cierto? Y es algo que prácticamente viene en nuestra naturaleza humana, pienso que estoy contagiado, ¿cierto? Con COVID-19. Entonces, esto ocurre en todo orden de cosas. O sea, uno especula, ¿cierto? Y genera expectativas que de repente están fundamentadas en hechos concretos y de repente no, prácticamente es algo que se me ocurrió a mí y en base a eso yo generé una expectativa. ¿Ya? Ese es el problema, ¿ya?, que ocurre cuando hay una disminución en los precios. ¿Por qué? Porque finalmente como somos seres humanos y como generamos expectativas y especulación, en este contexto de una disminución de precios, ¿ya?, yo finalmente empiezo a hacer trabajar esta racionalidad para la asignación eficiente de recursos. ¿Y en qué sentido lo hago? Comienzo a decir, a ver, el precio de los bienes que yo quiero comprar ha estado disminuyendo con el pasar del tiempo, ¿cierto? Como es un fenómeno que se viene dando hace semanas, probablemente la otra semana el precio sea mucho menor. Y si yo decido, ¿ya?, postergar mi decisión de comprar, no compro hoy, no compro la próxima semana, ¿y por qué mejor no compro en un mes más, en donde probablemente el precio sea mucho menor? ¿Y cómo se entiende eso? O sea, primero tenemos la especulación, ¿ya?, que me permite pensar que eso va a ser así, y esta especulación igual va a desencadenar un fenómeno económico. ¿Y de qué forma lo desencadena? En el sentido de que todos estos bienes y servicios que están, ¿cierto?, en los lugares, en los supermercados, en las tiendas, ¿qué ocurre? Que los lugares donde los venden, ¿cierto?, dicen, oye, nadie está comprando esto, ya las prendas, ¿cierto?, las zapatillas, esta ropa, ya va a pasar de moda, se va a acabar la temporada. ¿Qué hacemos? El precio tenemos que disminuirlo. Y comenzamos a generar ofertas, ¿cierto? De 2x1, 3x2, un 80% de descuento por liquidación de temporada, ¿ya? No estoy diciendo que todas las liquidaciones de temporada sean un efecto deflacionario, ya estoy hablando de particularmente un caso como este. Entonces supongamos que nadie está comprando ni en los supermercados, ni en las tiendas. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer estas empresas? A bajar sus precios. Entonces, ¿qué piensa uno como ser humano? Y que en cierta forma puede tener razón. Mi especulación, que probablemente no estaba basada en algo muy racional, está ocasionando movimientos reales en la economía, porque los precios sí están cayendo. Entonces no me equivoqué tanto, ¿cierto? O sea, puedo comprar el mes siguiente y el precio va a ser más bajo. Y si compro en 2 meses más, capaz que me encuentre con un precio mucho más bajo, ¿cierto? Y uno puede decir, pero ¿y qué tiene de malo esto, ¿cierto? Hacer un poquito el rol de ganador en el mercado como consumidor y por una vez en la vida tener un excedente mayor a partir de la obtención de precios menores, inclusive a los que yo podría haber especulado en un momento. El problema que se genera con esto, ¿cierto?, es que puede haber la alta probabilidad de caer en un estancamiento económico. ¿A partir de qué? De que como las empresas, ¿cierto?, detectan que la demanda de los bienes y servicios que ellos proporcionan al mercado está cayendo, dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos produciendo 1000 pares de zapatillas por día si no los estamos vendiendo todos, ¿cierto? Ajustemos nuestra producción, produzcamos solo 500. Y como la gente sigue sin comprar, produzcamos menos, ¿ya? Ahora, esa decisión de producir menos acarrea cierta disminución de la capacidad productiva en las empresas. Es decir, a lo mejor ya no voy a arrendar
el medio espacio industrial para producir zapatillas, sino que voy a arrendar la mitad o menos. Y esa persona a la que le estoy arrendando, le voy a tener que pagar menos, ¿ya? Entonces esa persona va a percibir una disminución en su ingreso. Y de los trabajadores, tengo 1000 trabajadores. ¿Para qué necesito 1000 trabajadores si estoy produciendo cada vez menos? Entonces empieza, ¿cierto?, a generarse despidos. No hay un escenario adecuado ni propicio para producir con todos los trabajadores que tengo, entonces recorto personal. Y se produce desempleo, se produce disminución en la producción, ¿ya? Y ese fenómeno, ¿ya?, se le denomina deflación. Es decir, esta caída de los precios de la economía provoca que la gente especule buscando alcanzar menores precios a medida que pasa el tiempo, y producto de eso también se produce un sobrestock de bienes y servicios en la economía que hace efectivamente caer los precios. Y como la gente ve esto, comienza a seguir especulando, entonces comienza a postergar aún más sus decisiones de compra y consumo, de manera tal que llega un punto en el que se puede generar, ¿cierto?, este estancamiento económico, una paralización o una disminución en la producción, cierre de algunas empresas inclusive, y finalmente esto trae resultados económicos negativos para el país, tanto como para sus habitantes, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Porque a lo mejor uno pensaría que sería ideal, ¿cierto?, manejar un estándar de precios estable. Sin embargo, el tema de los precios es un incentivo también para la producción. Por eso es que en Chile y en el mundo se trabaja con rangos meta de inflación. O sea, no sé si, no parece que no fue en este curso, que les hice buscar respecto al rango meta de inflación. Se propone siempre, o se supone que los países deberían estar con incrementos en los precios. Siempre los precios deberían subir. Ahora, ¿en qué magnitud crecen los precios? Yo creo que esa es la interrogante y ese es el tema que genera problemas y perjuicios para la economía, el ingreso, el poder adquisitivo que tienen las familias. Pero en general, por eso en Chile el Banco Central, ¿cierto?, encargado de velar por la estabilidad de precios, establece el rango meta para la inflación, que debería andar en torno al 3%, con un rango entre el 2 y el 4%. ¿Ya? Entonces, esa cifra se ha determinado como manejable para lo que es la economía nacional, ¿ya? Ahora, quizá en el caso de Chile y en el caso de Latinoamérica, el problema que siempre tenemos es nuestra lucha con el alza de precios, ¿ya? Es decir, para el Banco Central y para todo el sistema económico chileno, la lucha y la meta es mantener este rango meta del que les acabo de decir, porque comúnmente los precios se comienzan a disparar más allá, ¿ya? En cambio, hay otros países, principalmente en Europa, en donde ocurre todo lo contrario, ¿ya? Por ejemplo, es una constante, pero yo recuerdo en el 2015, por ahí, 2015-2016, hubo un problema en Alemania, países como Alemania, ¿cierto?, Austria, Noruega, Dinamarca, con este tema, con el tema de los precios. Porque los precios, ¿cierto?, se estaban yendo a la baja. Y esto estaba provocando variaciones de precio cero, ¿ya? Finalmente los precios se estaban manteniendo, o inclusive, ¿cierto?, si lo vemos en el rango de periodo, en un rango de tiempo más amplio, los precios se estaban proyectando a la baja. Interesante desde el punto de vista sociocultural, pero preocupante desde el punto de vista, ¿cierto?, económico. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ya? Y aquí quiero explicar algo, dado esto, o sea, el tema de la deflación ya lo explicamos, pero como desarrollar un poquito la idea. En eso entonces, el Banco Central Europeo y los distintos bancos centrales de los distintos países, ¿cierto?, que componen la zona euro, comenzaron a fijar las tasas de interés, ¿ya? Lo curioso es que las tasas de interés fueron fijadas como tasas iguales a cero o inclusive tasas de interés negativas en términos reales, ¿no? Es decir, ya no te estoy cobrando un 3, un 5 o un 20% por prestarte dinero, sino que te estoy cobrando 0%. Te estoy prestando el dinero sin interés. ¿Con qué finalidad? Con que la gente finalmente se motivara, ¿cierto?, o funcionara esto como un incentivo
para que la gente adquiriera créditos que finalmente estimularan las decisiones de consumo de la población. Producto de que se estimulan las decisiones de consumo, ¿qué ocurre en los mercados? Se empieza a generar nuevamente esta escasez de bienes y servicios y los precios comienzan a repuntar al alza, ¿ya? Entonces, es súper interesante cómo funciona el mecanismo para poder corregir o tratar de corregir este fenómeno de deflación. Ahora, inclusive se hablaba, como les decía, de tasas de interés negativas, puesto que finalmente es como decir, a ver, el banco poco más te está pagando por prestarte plata, porque necesitamos reactivar la economía. Y en Europa, ¿cierto? A nivel sociocultural, la población es bastante, o difiere bastante de lo que somos a nivel latinoamericano. Entonces, es distinto, ¿cierto? Las necesidades que tienen, cómo establecen sus patrones de consumo, de gasto, de ahorro y de inversión. Entonces, por esa razón, fue necesario en ese entonces tener tasas cero o tasas de interés negativo en términos reales. En el caso particular de Chile, el Banco Central de Chile, ¿cierto?, es que establece, ¿cierto?, esta política monetaria y la tasa de política monetaria. Entonces, cada 3 meses, si no mal recuerdo, se reúne, ¿cierto?, el directorio del Banco Central para poder definir hacia dónde va el tema de la política monetaria, cómo la definimos, la bajamos, la subimos, la mantenemos, ¿ya? Y durante el año 2018-2019 fue una interrogante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Banco Central, y aquí ya quiero ir para después rematar con el tema de la deflación, volver al tema, pero el Banco Central en el 2018 planteó una proyección de incremento de tasas de interés, ¿ya? Asumiendo que la tasa de interés en Chile estaba cercana al 3% en ese momento. ¿Y qué hace esta tasa de política monetaria? Es la que rige, ¿cierto?, todo el sistema financiero y las tasas de interés de los bancos y de las diferentes instituciones financieras que componen nuestro mercado de capitales, ¿ya? Entonces, en este escenario, la proyección del Banco Central y la proyección como país era subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque finalmente este aumento de las tasas de interés iba a generar todo lo contrario a lo que sucedía en Europa, es decir, a controlar las decisiones de consumo de la gente. O sea, si hay gente sobreendeudada, si hay riesgo de superar el rango meta de inflación o de escaparnos del rango meta de inflación, entonces corrijamos con aumentar las tasas de interés. De esa forma la gente no se va a endeudar tanto, va a comprar menos productos y vamos a controlar los precios, ¿ya? Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cierto? Ocurrió todo lo contrario, producto de que en ese entonces la guerra comercial China-Estados Unidos, por eso también lo quiero relacionar con lo que veníamos hablando hace un momento, comienza a dar sus primeros coletazos en cuanto a lo que fue la demanda de cobre y la disminución potencial del ingreso para nuestra economía. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Revirtió inmediatamente la decisión, es decir, no vamos a aumentar la tasa, sino que la vamos a bajar. Entonces, por ahí, 2 o 1.75%, entonces bajaron las tasas. Y esto con el fin de incentivar, ¿cierto?, el crédito, incentivar, ¿cierto?, el endeudamiento o el financiamiento, ¿cierto?, para la adquisición de bienes y servicios, y de esta manera poder dinamizar nuevamente la economía, ya no a través del cobre, porque había un problema externo, sino que a través de las decisiones propias del consumo de los habitantes de este país, ¿ya? Entonces, deflación e inflación, tema que tiene que ver con los precios, ya sea a la baja o a la alza, uno de los principales mecanismos que tienen las autoridades monetarias, es decir, los bancos centrales de los países, es esto, es las tasas de política monetaria, las tasas de interés. Porque manejando las tasas de interés, ¿cierto?, se pueden determinar o se puede controlar, ¿cierto?, los patrones de consumo y de gasto que realizan las personas, que realizamos las personas, y a partir de esto, ¿cierto?, tener incidencia sobre la escasez o sobre la abundancia de bienes y servicios para controlar finalmente cuáles son los índices de precio dados por una economía y si podemos hablar de deflación o de inflación, considerando los riesgos que tiene cada uno de los dos fenómenos. Entonces, quería hablar, por eso les decía adelante, iba a tomar mucho menos tiempo, ¿ya? Eso es más o menos lo que le quería comentar. Entonces me interesa saber si dentro de lo que acabo de decir
tienen alguna consulta o algo que les haya parecido a lo menos curioso, ¿cierto? Para poder debatirlo, comentarlo, o si tienen alguna consulta del tema anterior con el cobre también, ¿cierto? Es interesante que puedan preguntarlo o mencionarlo, ¿cierto? Para que el resto también pueda eh, estar al tanto. Profesor, Sí, dígame. eh, no sé si yo no entendí bien, pero el tema de la tasa del 2 al 3% que usted mencionaba del Banco Central, ¿cierto? Esa tasa de interés específicamente, ¿a qué se refiere ese porcentaje? ¿Es dinero que el Banco Central eh, presta dinero o no me quedó bien clara esa parte? ¿A qué se refiere ese porcentaje de tasa de interés? Ya. Miren, la tasa de política monetaria, en primer lugar, es una tasa, eh, de interés, ¿cierto? Y una tasa de interés, eh, ¿cómo decirlo? Una tasa de interés representativa y que indica hacia dónde se debe mover, ¿cierto? El resto de tasas de interés del sistema financiero en Chile, en el caso particular de Chile. Entonces, eh, ¿cómo rige para el resto de bancos? Miren, es como si nosotros lo asociamos a una estructura de costos. El banco, cualquier banco por ahí, necesita también obtener financiamiento para sus operaciones, ¿cierto? Para las distintas operaciones que realiza. Una de las formas es poder pedirle plata a otro banco. Y el banco de bancos en Chile es el Banco Central, ¿cierto? Entonces se supone que maneja reservas, tremendas reservas de dinero, pesos chilenos, dólares, ¿ya? De distintas divisas extranjeras, además de pesos chilenos. Entonces, cuando el banco le va a pedir dinero al Banco Central, ¿a qué tasa le va a prestar el Banco Central? ¿Ya? Y esto va a ser, o va a depender, ¿cierto?, de la tasa de política monetaria que se determina. O sea, digamos que la tasa de política monetaria finalmente es la tasa a la que el Banco Central le va a prestar dinero al resto de bancos. Producto de aquello, si la tasa de política monetaria es menor, los bancos deberían estar obligados, y de alguna forma el mercado sí los obliga, a bajar las tasas. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto por decir una tontería, porque en términos de finanzas, ustedes van a poder profundizar esto, que me parece que lo van a tener el otro año, o no sé si el módulo que sí. Pero supongamos que ya el Banco Central define una tasa de política monetaria del 3%. Ese 3% se lo voy a cobrar a los diferentes préstamos que le estoy haciendo a los bancos comerciales que operan en nuestro país. En este contexto, los bancos comerciales van a tener que ajustar sus tasas, porque si antes tenían un 10%, por ejemplo, cuando el Banco Central les cobraba un 5%, ahora les cobra un 3%, entonces están obligados a bajar la tasa. ¿Por qué? Porque en términos de superintendencia o de lo que regula el sistema financiero va a haber una presión para esto, y no solo de ellos, sino también del consumidor informado. Porque el consumidor que es más informado va a decir, oye, pero el Banco Central recortó la tasa de política monetaria, ¿y por qué los créditos se siguen otorgando a tasas del 10%, siendo que para el banco vender el crédito al 10% tenía que haber tenido un costo de crédito del 5% con el Banco Central? Ahora tienen un costo de crédito del 3%. Entonces debería bajar y no ser de un 10%. ¿Ya? Entonces, de esa forma, esta tasa de política monetaria dirige el resto de operaciones del mercado financiero. Y otra cosa, es que el objetivo que persigue el Banco Central es un poco controlar el tema de los precios. Y como un segundo objetivo es manejar o dinamizar la actividad económica. ¿Ya? Entonces, si el Banco Central persigue eso, los bancos comerciales tienen que ajustarse a este movimiento de tasa de política monetaria, porque si no estarían remando contra la economía chilena, o sea, estarían poniendo freno a lo que es la economía nacional. ¿Ya? Entonces, por eso si se bajan las tasas, deben bajar las tasas, porque esa medida de bajar las tasas está orientada a que la gente pueda acceder a créditos más baratos.
como accede a créditos más baratos, va a consumir más y eso va a generar crecimiento económico. Si aumentamos las tasas con finalidad de controlar la inflación, por ahí si un banco dice, no quiero aumentar las tasas porque si tengo las tasas más bajas, voy a vender más crédito, ¿cierto? No es la idea, porque el origen de la política es controlar la inflación. Entonces, sin olvidar que toda empresa se supone debería tener cierto criterio de responsabilidad social, dentro de lo que se incluye también lo económico, y de poder contribuir, ¿cierto?, a la economía del país. Pero en general, ¿cierto?, la tasa esta rige, en la que manda cómo son las tasas de interés y cómo se encuentra también, no solo nuestra economía, sino también nuestro mercado financiero. ¿Ya? Ahora, el tema de la tasa de política monetaria, o de esta tasa de interés que fija el Banco Central, es bastante dinámico, sobre todo en el último tiempo, porque no solo Chile, sino que la economía mundial, ¿cierto?, se ha visto inmersa en diferentes cambios de cómo se comportan las economías, por ende los ajustes son, de repente, no sé, hay un plan y una proyección de subir las tasas, pero pasó algo y eso obligó a que el plan sea todo lo contrario, o sea, que se reviertan todas las tasas para poder controlar, ¿cierto?, lo que les decía, o sea, los precios por un lado y en segundo lugar la actividad económica que se genera. Miren, voy a ver en cuánto está la tasa TPM Chile para ver cuán distinto está a lo largo de todo lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos datos. Miren, qué interesante lo que acabo de ver acá. El Banco Central, ¿cierto? A lo menos el gráfico que yo tengo acá, muestra las cifras desde el 2012-2013 hasta la actualidad, noviembre del 2020. ¿Ya? En 2013-2012 la tasa de política monetaria era de un 5%. En la actualidad es de un 0.5%. ¿Es lógico que sea del 0.5%? Es decir, que sea 10 veces más pequeña. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sentido que en el escenario actual la tasa de política monetaria sea tan baja, o sea, es casi un 0%? ¿O no tiene sentido que sea así? ¿Qué piensan? Profesor, lo que ¿Sí? pasa es que, como usted lo explicaba un poquito, se supone que es porque obviamente hoy día hay inseguridad en hacer, no sé, por negocio, en Claro, invertir. Y obviamente si bajan la tasa, uno como consumidor igual va a querer hacerlo. claro. Porque si la tasa es baja, Claro, entonces, efectivamente, siempre que hay desaceleraciones económicas, crisis económicas como es la actual, ¿cierto? Las tasas bajan, porque la idea es incentivar el consumo, incentivar la inversión también, en donde también hay una incidencia relevante de lo que son las tasas de interés, eh, y poder a través de esto dinamizar lo que es el escenario económico. ¿Ya? Por esta razón, es una cifra bastante baja, ¿sí? Pero no extraña, dado todo lo que está aconteciendo en la realidad. Entonces, se dan cuenta que lo que acabamos de hablar tiene bastante aplicabilidad o es bastante interpretativo, digámoslo, desde el plano real de lo que es la economía. ¿Ya? Delante cuando hablamos del cobre, ¿cierto? Pudimos ver el gráfico. Y ahora, independiente de lo que estábamos hablando, al solo corroborar las tasas, pudimos darnos cuenta que es así. O sea, Chile en la actualidad tiene, según lo que leíamos, o leí en otro curso me parece, pero el rango meta de inflación o la inflación está controlada. Al tener una inflación controlada, por lo menos en el corto plazo, ¿eso qué implica? Que finalmente yo pueda bajar las tasas. Porque si yo tuviera tasas de inflación muy altas, ahí tengo un problema. Porque ¿cómo dinamizo la economía bajando las tasas? O sea, voy a dinamizar la economía a costo de incrementar aún más los precios. Y ese fue el problema que tenía Argentina. Argentina, ¿cierto? Con tasas de inflación muy altas, ¿qué pasó? Tuvieron que elevar las tasas, por ahí hasta un 40-45% la tasa de interés. Entonces imagínense la diferencia. Chile tenemos un 0,5, Argentina tenía un 40%. Y eso con la finalidad de controlar un poquito los precios.
Ahora, en este caso particular de pandemia, de crisis social y económica y de salud, claro, en el escenario en el que estamos a nivel nacional, qué bueno, ¿cierto? Que no tenemos tasas de inflación elevadas, pero imagínense los países que tienen muy altas tasas de inflación. ¿Cómo controlan su política monetaria? ¿Ya? ¿Cómo pueden hacer, ¿cierto?, una baja en las tasas de interés si eso a la vez puede ser la solución, pero también, ¿cierto?, puede ser el causal de que la situación económica empeore mucho más de lo que puede estar? Entonces, si tuviéramos una tasa de inflación del 5% en Chile, ¿cómo bajamos la tasa de interés? ¿Y cómo controlamos a la vez la inflación? Entonces aquí, no sé, en la primera unidad nosotros hablamos, parece, de unos principios, y uno de los principios decía que existen decisiones que se denominan también trade-off, o que están asociadas a costos de oportunidad. O sea, ataco el problema económico de la desaceleración a partir de bajar las tasas de interés, pero esa baja en la tasa de interés me va a descontrolar la inflación. Entonces, ¿qué priorizo? Priorizo crecimiento, priorizo control de precios, ¿cierto? Entonces es complicado. Imagínense lo complicado que debe ser para un ministro de Hacienda poder definir, y para el Consejo del Banco Central, poder definir estos criterios si la situación fuera un poquito más compleja. ¿Ya? Menos mal que tenemos, como les decía, el tema controlado, por lo menos el tema de precios, y eso nos permite jugar un poco más con la tasa de política monetaria. Pero tampoco, o sea, es momentáneo, se espera que a medida que esto se normalice, lo cual nadie sabe cuándo va a ser, pero cuando esto se normalice, ¿cierto?, y la economía chilena vuelva a estabilizarse, esa estabilidad va a estar acompañada de un alza en las tasas de interés. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que si alguien quiere tomar una decisión de endeudamiento, racional obviamente, lo haga ahora, que no lo haga cuando la economía empieza a mejorar, siempre y cuando, ¿cierto? Porque y aquí ya se nos complica la decisión, porque uno puede decir, perfecto, hago ahora, me endeudo ahora, pero ¿y qué pasa si me despiden de mi trabajo? ¿Cierto? ¿Cómo pago después la deuda que contraje? ¿Ya? Entonces, por eso también es importante tomar ese lado. Pero si lo vemos únicamente en términos de costo crédito o tasas de interés, este debería ser el mejor momento para invertir. Si lo vemos desde el punto de vista del costo financiero, ¿cierto? Para invertir, para endeudarse, para adquirir bienes y servicios, si quiero comprar auto, casa, ¿cierto? El mejor momento es ahora, puesto que en este escenario tenemos en primer lugar un sobrestock, porque no todos están comprando, ¿ya? Mucha gente que a lo mejor quería comprarse un auto, este año perdió su empleo o sufrió una disminución en su ingreso, y producto de eso no pudo renovar o comprar un auto, ¿cierto? Y ahí, ¿qué pasa? El stock, ¿qué pasa con la oferta? O sea, hay una sobreoferta, se supone el precio debería bajar. Y sumémosle a que a lo mejor voy a comprar el auto con un crédito automotriz, que en condiciones normales, no sé, tenía una tasa del 12%. Y ahora, como las tasas están cayendo, no sé, puede ser hasta un 4, un 5%. Entonces, es una diferencia importante, no solo en el precio, sino también en la tasa, que es el costo del crédito. Ahora, si alguien toma una decisión y tampoco, como les decía, el tema es la racionalidad con la que las toma, ¿ya? Pero en general, si todo está como está, es el mejor momento. O sea, si lo vemos desde el punto de vista empresarial también, si alguien quiere invertir ahora, es el momento para invertir, ¿ya? Tiene muchos riesgos, obvio que sí, ¿cierto? Pero dentro de esos riesgos pueden haber aciertos, ¿ya? Y eso finalmente puede configurar oportunismo desde el punto de vista estratégico, y que uno pueda posicionarse en un mercado en un momento en donde no hay más competidores en comparación a otro momento en donde pueden haber, ¿cierto?, muchas otras empresas que finalmente pueden dificultar bastante más el posicionamiento que se puede obtener a partir de una participación de mercado. Preguntas, comentarios. Profesor, Sí, dígame. eh, bueno, de acuerdo con, estoy en acuerdo con lo que usted menciona de eso de ahora el momento de pedir crédito y eso, no de consumo, sino que de inversión, ¿cierto? Yo creo que ahora es el momento, estoy en acuerdo con eso. Y otra pregunta, ¿en qué afecta el retiro del 10% de las AFP en cuanto a la economía y a lo que tiene que ver con la tasa política monetaria? Yo
hace 2 meses atrás más o menos, en septiembre de hecho, fui a Santiago y fui en compra de un auto, como usted ¿Ya? mencionaba el tema del auto. Y resulta que fui a varias compraventas de autos, fui a varios lugares y mencionaba mucho eso de que el retiro del 10% había quiebre de stock. O sea, se vendió mucho vehículo en ese momento. Mucho. O sea, yo iba a lugares que eran gigantescos y había, pero es increíble ver lo poco que había como para cotizar. Ujú. Entonces, ¿cómo afecta esto? ¿De qué manera influye el tema de los retiros del 10% en esto? Mira, a ver, en primer lugar, ¿cierto? Analizándolo desde el punto de vista de lo que es eh, el consumo interno o la demanda de bienes y servicios, efectivamente, o sea, si la gente tiene dinero, el dinero finalmente, no sé si dentro de la racionalidad económica o de la necesidad de la población, funciona siempre y cuando lo pueda gastar. O sea, el dinero vale porque lo puedo gastar. Si no lo puedo gastar, no tiene ningún valor. ¿Ya? Entonces, como paréntesis, ¿cierto? ¿De qué me sirve tener 5 millones de dólares o que alguien me regale 5 millones de dólares y me diga, pero el problema es que durante toda tu vida solo lo puedes tener en un maletín? ¿Ya? No me sirve absolutamente de nada, ¿cierto? No lo voy a poder gastar, por ende, no representa ningún poder adquisitivo. ¿Ya? Volviendo a lo que decía Carlos, el retiro del 10%, si lo vemos en términos de proyección y análisis normativo, porque tampoco sabemos lo que puede pasar, ¿cierto? Todo sugiere de que efectivamente debería tener un efecto negativo para lo que es la cotización de las personas, de los afiliados, y esa disminución de fondo debería repercutir directamente en una disminución de la cuota que van a recibir cuando se les pague su jubilación. Eso primero. Normativamente, como les digo, porque nadie sabe si de aquí a 5 años va a haber alguien que va a traer un nuevo sistema, que va a desaparecer y a lo mejor es mucho mejor y es la solución a todos los problemas. Tampoco lo saben, ¿cierto? Pero, desde el punto de vista del dinero solamente, tiene bastante lógica que el retiro del 10% articulara muchas decisiones de consumo que la gente en otro periodo de tiempo no pudo haber hecho. Me refiero, por ejemplo, a si una persona mantuvo su empleo, ¿ya? Siguió, pudo obviamente acceder a su 10%, finalmente le sirvió como un apoyo, ¿cierto?, para poder adquirir bienes y servicios, como en este caso una compra de un automóvil, que en otro momento probablemente, a lo mejor no es que no lo hubiera podido hacer, sino que hubiera tenido que demorarse más, a lo mejor para juntar, ¿cierto?, la plata para dar el pie, o definitivamente para comprar el auto, le faltaba, y a lo mejor al término de ciertos meses lo iba a poder hacer. Pero producto de esta decisión, que finalmente fue ¿cuánto? 2 meses, un mes que se pudo aprobar y se pudo gestionar todo, se pudieron realizar estas decisiones de consumo que evidentemente generan escasez. Lo que, en cierta manera, no contradice mucho tampoco el escenario económico, o sea, fue un respiro, podríamos decirlo así, para aquellas empresas en donde probablemente la venta antes venía a la baja, pero que finalmente esto permitió repuntar. Ahora, ¿qué es lo que debía ocurrir con un segundo retiro? Yo pienso que la situación va a ser bastante similar, o sea, si lo vemos en términos de actividad económica, ¿por qué el índice mensual de actividad económica del último periodo no fue tan nefasto? Yo creo que fue producto de esto mismo, porque finalmente, si yo le pregunto a la mayoría de la gente qué hicieron con su 10% o tienen su 10% guardado, probablemente 7 de cada 10 van a decir que no, 7 u 8 de cada 10, porque finalmente la gente igual tomó esta perspectiva de decir, lo saco siempre y cuando lo necesite. O como siempre tenemos necesidades, ¿cierto? O sea, económicamente siempre venimos diciendo, siempre necesito algo. Entonces, el retiro de este primer 10% funcionó, ¿cierto?, para poder suplir y para poder adquirir estos bienes que pudieran satisfacer estas necesidades, que en este caso pudieron haber sido un automóvil. ¿Ya? Ahora, en el caso eventual de un segundo o de un tercer, cuarto retiro, como siempre, el riesgo está puesto en qué debería pasar con la jubilación de los cotizantes que retiran su 10%. Eh,
lo cual, ¿cierto? Como les digo, racionalmente debería ser que la jubilación va a ser menor. Pero eso tiene que ver con cómo está monopolizado el sistema de AFP. Ahora, si el sistema cambiara, que también es algo muy normativo decirlo, ¿ya? Probablemente, producto del cambio en el sistema de AFP, ya no se dependa tanto de la cotización individual, por decir un ejemplo, ¿cierto? Pero, ¿qué debería ocurrir? Que nuevamente debería haber actividad económica en ciertos sectores, como por ejemplo el sector automotriz, ¿ya? Porque tampoco estamos hablando, ¿cierto?, de que el grueso de la población solo está retirando 100.000 pesos, porque si fuera así a lo mejor habría un impacto sobre otros sectores más pequeños, por ejemplo, a lo mejor los supermercados, las multitiendas verían más beneficios. Pero como estamos hablando de montos más grandes, ¿cierto? La compra de bienes y servicios puede estar asociado a bienes y servicios más grandes, como por ejemplo los automóviles, ¿ya? Ahora, esto hace bien y hace mal, ¿ya? Hace bien desde el punto de vista que es dinero para comprar, satisface necesidades. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los precios? O sea, estamos viviendo en un escenario que no es el escenario real. ¿A qué me refiero con que no es el escenario real? O sea, yo entiendo que el dinero de la AFP es del cotizante, eso es indiscutido. El punto es que como objetivo, ¿cierto?, uno de repente no cuenta con ese dinero, así como está hecha la política en Chile, como está hecho el sistema de AFP, uno sabe que uno cotiza, pero uno no dispone de esa plata, uno no anda pensando por la vida, ¿cierto? Tengo X cantidad de dinero en mi AFP, estoy tranquilo porque tengo esa AFP y si me pasa cualquier cosa voy a poder retirarla. No es el caso, ¿cierto? O sea, tal como hablaba Roxana el día martes o lunes, no me recuerdo bien, la reforma al sistema vendría a proponer esto, en casos eventuales también, ¿ya? Pero en la actualidad no está, ¿cierto? Entonces, dado eso, vivimos un poquito un escenario como, no sé si onírico o no realista, en el sentido que accedemos a bienes y servicios en una situación económica que no es la que da para acceder a ese tipo de bienes y servicios, ¿ya? Me explico. Como estamos en crisis social, de salud, crisis económica, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, lo esperado es que los bienes y servicios, la demanda de bienes y servicios sea menor. ¿Por qué? Porque no hay empleo, las tasas de desempleo son cada vez mayores, hay recorte de sueldo, ¿ya? Hay empresas que están cerrando, entonces esto implica que la demanda de bienes y servicios sea menor y la gente compre finalmente menos bienes y servicios. Ahora, producto de este extra de dinero que recibe la gente de sus fondos previsionales, ¿cierto?, pueden comprar. El problema es que esto va a ser una vez, ¿ya?, o 2 veces, o 3 veces en caso que sea una tercera vez. Pero en el resto del tiempo, ¿cierto?, yo tengo que volver a mi misma realidad. Entonces, por ejemplo, no sé, hablemos de una persona que se pudo comprar un vehículo con su dinero de AFP y es su primer vehículo, ¿ya?, y que tiene que modificar su estructura de gastos futura, porque ahora tiene que además, ¿cierto?, tener lo necesario para sustentar su vehículo. Entonces cambia también la estructura de gasto, ¿ya?, a medida, no sé, un proceso de adaptación, llamémoslo como queramos, pero que finalmente tiene cambios, ¿ya? Y finalmente esto no se va a dar todos los meses. Entonces es un fenómeno aislado, que como fenómeno aislado, ¿cierto?, tiene esta problemática, pero que a la vez, ¿cierto?, permite satisfacer necesidades puntuales de la población y que a la vez permite también mejorar un poquito los indicadores de actividad económica, que también es súper relevante. Pero llama la atención, y esto quiero mencionarlo como un paréntesis, el otro día leí una noticia donde se hablaba referente a la actividad económica. Entonces había un tema asociado a que se pensaba que podía ser mucho menor y todo. Pero es que finalmente el tema del 10% cayó en una fecha en donde finalmente incentivó mucha compra de bienes y servicios, y por ende era esperado de alguna manera que si bien a lo mejor el escenario económico no es tan bueno, tampoco es tan malo, producto de que hubo, ¿cierto?, esta inyección de dinero a millones de personas que pudieron comprar, y finalmente esto hizo que empresas funcionaran y esto finalmente se traduce en actividad económica y al término de año en lo que se le denomina, ¿cierto?, Producto Interno Bruto. Ahora, es un tema complejo, por eso es que tiene tanta discusión el tema de la AFP, tanto de un punto de vista
de lo que son los intereses personales de los grupos interesados o de los diferentes grupos de interés, porque tiene un componente social asociado, ¿cierto?, a las jubilaciones, las pensiones futuras que pueden tener los cotizantes, y que también está asociado a un tema económico. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que este 10% es dinero, y como dinero permite comprar cosas que permiten satisfacer necesidades, y que en este momento esa satisfacción de necesidades es más que necesaria. ¿Ya? Personalmente, ¿ya?, aunque es una opinión muy personal, en un escenario normal, ¿ya?, en un escenario normal, yo no estaría tan a favor de un retiro de fondos previsionales. Yo estaría más a favor de una reforma estructural, pero que deje en cimientos el actual sistema de AFP, o sea, prácticamente derribarlo y hacerlo de nuevo. Eso sí que estaría de acuerdo, pero no sé si sea la mejor solución, eh, como dije, en condiciones normales, que no hubiera pandemia, que tuviéramos tasas de desempleo bajas, que los salarios no estuvieran tan malos, ¿ya? Pero como es el caso, yo entiendo, ¿cierto?, que finalmente estamos en una problemática de carácter social, que afecta a las personas y que las personas sí han tenido necesidades, y que por ende, evidentemente, eso implica que sí esté a favor de que se puedan retirar esos fondos, puesto que de qué otra forma, porque no sé, me llamó mucho la atención lo que decía el gobierno en ese entonces, estábamos, ¿cierto?, trabajando en una propuesta mucho mejor para beneficiar a todos los sectores socioeconómicos, ¿cierto?, que componen la ciudadanía. Perfecto, o sea, era un estamos trabajando constante, pero que finalmente llegaba una propuesta que no satisfacía las necesidades puntuales de muchas o de sectores, ¿cierto?, relevantes de la población. Entonces, por eso para mí fue como decir, es como lógico, tienen que aprobar algo que pueda cumplir con esto. Chile no tiene dinero, o sea, si decimos vamos a transferir 1.000.000 de pesos por familia, ¿ya?, algo que no va a pasar en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cierto?, es menos que lo que pudo retirar mucha gente, ¿ya? Entonces es un problema muy serio, por lo menos el gobierno tiene un problema muy serio, pienso yo, en este momento, y podría haber sido el problema para cualquier gobierno, ¿no? Tampoco estoy diciendo que sea un problema de la incompetencia que pueda tener el presidente, no, no, estoy hablando de que en general, a lo mejor a cualquiera que le pudiera haber tocado, hubiera sido un tema muy complicado de poder resolver, pero que simplemente para mí, si bien la racionalidad siempre es primero, hay cosas que tienen que ver con el carácter social y que las necesidades mandan siempre. Y eso lo dijimos, ¿cierto? O sea, cuando analizamos a Maslow, dijimos, si no puedo comer, ¿qué otra necesidad voy a poder satisfacer? Y ese es el caso de muchas familias, por lo menos al inicio de la pandemia. ¿Ya? Prácticamente no tenían recursos para nada. ¿Ya? No sé si tienen algo más que quieran mencionar, que quieran preguntar al respecto, o un tema extra, lo que sea. Ya este es finalmente el cierre de la unidad 3, en donde estamos tratando de hablar de todo, porque finalmente lo que quiero plasmar con esto es que ustedes se vayan con esta perspectiva, no solo de los principios teóricos que vimos en la primera unidad, no solo de los ejercicios numéricos que vimos en la segunda, sino un poquito de cómo también interpretamos y analizamos la economía en donde nos encontramos y que finalmente nos afecta. O sea, si el día de mañana me preguntan, oye, ¿qué piensas tú? No sé, pues, tú que tuviste un ramo de economía, tú que has tenido ramos de gestión, que a lo mejor vas a tener ramos de finanzas, ¿qué piensas de todo lo que ha estado pasando en el país? ¿Y qué piensas de un eventual tercer retiro del 10%? Pongamos en un caso hipotético, ¿ya? Entonces, para saber, ¿cierto?, a qué nos atenemos, cuál es la situación, y lo más importante de todo esto, poder generar un criterio de opinión propio y personal, ¿ya? Porque aquí yo trato un poquito de explicarles, pero hay cosas que tienen que ver con mi opinión. Por ejemplo, lo que les acabo de decir hace un momento es una opinión muy personal, tampoco pretendo que nadie piense de esa forma, es libre. Pero esto es, así como para cerrar mi intervención, esto es economía. O sea, a lo largo de todo lo que alcanzamos a ver, finalmente nos encontramos con que pasamos por cosas muy teóricas, muy densas, muy fome, ¿ya? De ahí pasamos por una parte un poquito más entretenida de ejercicio. Yo creo que para muchos de ustedes la parte más entretenida fue la tercera, porque finalmente donde interpretamos más,
y entendemos un poco más de esto, en lo que estamos insertos cada uno de nosotros y las decisiones a las que nos enfrentamos todos los días. No sé si tienen algo que mencionar, que preguntar, lo que sea. Lo importante de todo es que miren, yo por ejemplo les puedo decir que uno, uno va aprendiendo un poco del tema y después es más sencillo interpretar diferentes cosas. Por ejemplo, ahora tienen economía, a lo mejor el otro año van a tener otra asignatura un poquito más compleja y ustedes ya van a tener competencias asociadas a esto que trabajamos acá, ¿ya? Porque yo les digo, para mí estos temas tampoco es que yo haya hecho, por eso les digo, no soy ningún experto en la materia, pero más o menos lo que uno va aprendiendo le permite interpretar, y eso es importante, y eso me gustaría que con eso se quedaran. O sea, ustedes a lo mejor no van a hacer, bueno, si alguno lo logra hacer, qué bien, pero no van a ser asesores del ministro de Hacienda, pero sí van a poder interpretar ya con mayor claridad cuáles son las decisiones, por qué se está discutiendo tal tema, ya, por qué se tomó esta decisión, por qué se equivocó el ministro cuando tomó esta decisión, por qué piensan ustedes, ¿cierto?, que lo que se está haciendo a nivel de Banco Central está bien o está mal. ¿Ya? Eso, no sé si tienen algo más, porque lo otro que quiero hacer hoy es comentar el cierre general del curso, lo cual lo voy a hacer en unos minutos más, pero si tienen consulta o cosas que comentar, pueden hacerlo, ¿ya? Es el momento. Recuerden que es la última clase que tenemos como clase, de ahí la próxima semana tenemos solo un certamen, entonces ya no voy a tener la misma interacción con ustedes, ya por lo menos esta va a ser la última vez que nos veamos así en este tipo de instancias, a menos que tengamos alguna otra asignatura en el futuro, que no lo sé, ya eso es muy incierto, puede que sí, puede que no, pero para que aprovechen estos últimos minutos. Profesor, ¿Sí? ¿la unidad 3 entra en el certamen? La unidad 3, ¿qué hemos visto en la unidad 3? Vimos las noticias del otro día. No sé si vaya a entrar como análisis propiamente tal, porque miren, si yo hiciera, por ejemplo, si esto fuera macroeconomía, sí entraría a la unidad 3. ¿Y entraría de qué forma? Yo les pondría una noticia y les diría ya, más o menos como lo que hicimos, porque ustedes también lo hicieron, ya lo hicieron el día martes, ¿cierto? El lunes, y lo que hice yo, más o menos eso tendrían que haber resuelto en un certamen, ante una noticia que podría haber sido cualquiera, ¿cierto? Pero como no es macroeconomía, sino que es introducción a la economía, lo que más podría entrar es a nivel conceptual de algo, pero no les voy a hacer quizás desarrollar una idea, ni desarrollar por qué es conveniente o no es conveniente el retiro del 10%, o cómo es la relación que se establece entre el tipo de cambio y el cobre. Ya es un tema que, bajo mi perspectiva, podría ser preguntado, como les digo, en un curso específico de macroeconomía, en donde el objetivo que se busca es otro. Pero particularmente la unidad 2, esa yo creo que tienen que repasarla más, porque esto al final es como un poquito la parte más entretenida de la economía, y como les decía, la idea es que se queden con una buena perspectiva de esto y no que terminen odiando todo este tema, así que por eso yo creo que no va a entrar a nivel de desarrollo. Quizás a nivel conceptual puede que sí, no sé, pues por ejemplo yo aquí puse en el caso del cobre, si hay una disminución en el uso que tiene el cobre en los países industrializados. ¿Qué debería pasar con la demanda? O sea, opción A, aumentar, opción B, mantenerse, opción C, ¿cierto?, disminuir, ¿ya? Por ejemplo. ¿ya? Pero como cosas precisas, no tan analíticas como lo que hicimos, ¿cierto?, en este caso. O en el caso de la deflación. No sé, el problema de la deflación, ¿cierto?, es que provoca que el poder adquisitivo de las familias disminuya. ¿Verdadero o falso, por ejemplo? Entonces sería falso porque a eso se le denomina inflación. La deflación es cuando el poder adquisitivo es mayor porque los precios caen. Pero eso es la respuesta a la pregunta.
¿Alguna otra Gracias, profe. pregunta? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de momento, sí, igual si se les ocurre una pregunta, me la hacen, pero de momento yo voy a hacer como la parte nostálgica del curso, ¿cierto? Hacer un poquito el balance de todo lo que hicimos, si bien la asignatura, como les expliqué en el comienzo, ¿cierto? Partió de un escenario bastante teórico, y yo les decía al comienzo que era muy necesario, porque finalmente, ¿qué sacaba yo con hablarles de esto al principio? Que a lo mejor a lo mejor manejaban algunos conceptos, pero a lo mejor habían cosas que no iban a entender al tiro, ¿ya? Entonces, por esa razón, pienso yo que fue lo adecuado. Partimos con algo bien teórico, bien fundamental de los contenidos, que tuvo que ver eh, con los principios, con las definiciones, con todo lo que significa hablar un poquito de economía. De ahí nos dimos una vueltecita, ¿cierto?, por microeconomía, y ahí es donde, esa es la unidad 2, la unidad 2 es pura microeconomía, y esa unidad 2 es la que principalmente entra en este segundo certamen. Y ahí para poder contabilizar, ¿cierto?, hablamos de mercados y competencia, hablamos de demanda, hablamos de oferta, de la caracterización de la oferta y demanda, de las variables que determinan los cambios en la demanda y en la oferta, de que el precio, ¿cierto?, representa finalmente o implica que hayan cambios en la cantidad demandada y ofertada. De ahí hablamos de equilibrio, de punto de equilibrio, no del punto de vista contable, sino del punto de vista económico, en el sentido de la interacción de oferta y demanda, en donde determinábamos un precio y una cantidad, ¿cierto? De ahí hablamos de excedentes, excedente del consumidor, excedente del productor, qué significaba, ¿cierto? O cómo se interpretaba, qué significaba que tuviera un mayor excedente los consumidores o los productores o viceversa. ¿Ya? De ahí hablamos también sobre elasticidades, mencionamos las elasticidades de la oferta, pero profundizamos principalmente en las elasticidades de la demanda. Y ahí trabajamos particularmente tres. La elasticidad precio de la demanda, con su respectiva interpretación y clasificación, la elasticidad ingreso de la demanda, también con su respectiva interpretación, clasificación también, y en tercer lugar la elasticidad cruzada de la demanda, ¿ya? La que nos permitía, ¿cierto?, calcular un poquito la relación entre el precio de un bien y de otro que puede tener alguna relación. Quería decir algo respecto a eso. El tema, miren, cuando yo les pregunte, porque igual se entiende mucho que puedan tener dudas en eso, pero cuando yo les diga coincide con la realidad, en el caso de la elasticidad particularmente, me refiero a que, por ejemplo, si yo tengo un celular, un teléfono celular, y tengo el protector, ¿cierto? O esto, ¿cierto? Esto que cubre el celular, ¿qué tipo de bien en la vida real constituyen, ¿cierto? Son bienes sustitutos, complementarios o independientes. Entonces, en la vida real no son independientes, tienen alguna relación, ¿cierto? ¿Son sustitutos? No, porque yo con esto por sí solo no puedo llamar, ¿cierto? Con esto sí, entonces no son sustitutos. O ni siquiera este me presta una función similar al celular. Pero como funcionan, ¿cierto?, juntos, entonces se trata de bienes complementarios. En la vida real son complementarios. Y si yo pusiera en el ejercicio ya, la demanda de celulares, y dentro de la demanda ampliada después les pongo el precio del protector o de la carcasa del celular, ¿ya? Y después le hago determinar la elasticidad cruzada, ¿ya? Del precio de la carcasa con el precio del celular, o perdón, con la demanda de celular. Y les va a dar un valor, lo van a interpretar y van a decir, según lo que me dio acá, me da que son bienes sustitutos, ¿ya? Y de ahí la pregunta sería, ¿cierto? ¿Coincide esto con la realidad? No, porque en la realidad son bienes complementarios. En el ejercicio me dio un resultado bien sustituto. Y si está bien hecho, significa que no sería correcta esa aseveración, ¿cierto? Como detalle, ¿ya? Para que lo consideren. ¿Qué otra cosa más es interesante? Bueno, y la tercera unidad, que fue
un poquito interpretar y analizar escenarios económicos reales, ¿sí? En donde hablamos de reforma al sistema previsional o el sistema de FP en lo concreto, hablamos de las elecciones en Estados Unidos, hablamos también de cómo se levantó, ¿cierto?, en un contexto histórico-económico, Alemania, ¿cierto?, de sus conflictos y de sus niveles de endeudamiento y crisis económica. ¿De qué más estuvimos hablando? No me acuerdo cuáles fueron los otros temas, pero hoy día cerramos, ¿cierto?, con el tema del cobre con precio del dólar y de inflación, ¿ya? Entonces, más que nada, como les decía, para reafirmar esa idea, la tercera unidad sería más que nada de preguntas precisas. No les voy a pedir que hagan la relación cobre-precio del dólar, porque, como les decía, siento que es para un ramo específico de macro y no es en este caso el objetivo. Si alguno por ahí después decide seguir estudiando, ¿cierto?, ejecución y o comercial, probablemente me toque darle alguna asignatura como esa. Por ahí probablemente nos encontremos en macro y les toque hacer cosas de ese tipo. ¿Ya? Preguntas, comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Pero del práctico, ¿Ya? ¿todo lo tienen que subir o hasta que lo suba uno, un integrante? No, basta que lo suba uno. ¿Ya? Ah, ya. Si basta que lo suba uno, con eso es suficiente. Importante, traten de poner el nombre de los integrantes en alguna parte, ya sea en la descripción, ¿ya?, o en el comentario, o en el nombre del archivo, o en una hoja del archivo, ¿ya? Para yo guiarme con eso. Igual después pregunto en caso de, pero por si acaso, ¿ya? Para que nadie quede con uno por no presentar el trabajo, que no es la idea. Como les decía, la idea es que nadie repruebe. Por ahí los del día martes o lunes, es que no me acuerdo el día, pero tienen 3 décimas para que no piensen que fue broma, por el trabajo que se logró hacer, y esas son para el segundo certamen. Les recuerdo que el día martes hay entrega del trabajo, y espero tener cerrado el curso dentro de la misma próxima semana, en donde también voy a tomar, ¿cierto?, los comentarios de los certámenes que me enviaron para yo poder revisarlos nuevamente y poder hacer los ajustes que sean necesarios. Preguntas, más preguntas. ¿Quién tiene más preguntas? El certamen es más práctico, ¿verdad? Sí, el certamen va a ser muy parecido al práctico que hicieron, ¿ya? Va a ser muy parecido. Probablemente haya una parte igual de verdadero y falso. Miren, a ver, incluso podríamos estructurarlo un poco. A ver, podría ser una parte de verdadero y falso, que siempre nos ayuda a tomar, ¿cierto?, la parte teórica o más del discurso, ¿cierto? Después, probablemente un ejercicio o probablemente un ejercicio, pero ese ejercicio que contenga punto de equilibrio, variación, ya sea en la oferta o demanda, excedentes y elasticidades, las tres, ¿ya? Probablemente sea ese más o menos el perfil del certamen 2, para que se enfoquen igual en estudiar los ejercicios como el práctico, porque finalmente los verdaderos y falsos a lo mejor van a ponderar un 30% del certamen, pero el 70% va a venir dado por el ejercicio. Preguntas, más preguntas. Todavía les quedan unos minutos. Y bueno, igual, como siempre, ¿cierto? Pueden preguntar fuera de horario de clase. Trato de responderles para que no se queden con la duda. ¿Ya? ¿Cuál es la vía Profe, más rápida? Ah, no, la vía más rápida de respuesta suya, profesor, que lo había enviado un correo y no me respondió. ¿Pero a qué correo? Al que aparece en la ECA. Ya. Sí, se me olvidó mencionar que ustedes me traten de colocar el que yo les di, ¿ya? Porque el de ADECA no lo reviso, o lo reviso, pero lo reviso muy poco, ¿ya? Entonces,
mándenlo al jdote@ubiobio.cl, ¿ya? Porque el jdote@egresados.ubiobio.cl es el correo que me quedó cuando era estudiante. Entonces, no lo reviso, la verdad. Entonces está lleno de correos probablemente que no he revisado, pero que no lo abro, ya porque ocupo este. Entonces, para que dirijan las consultas ahí, si no les respondo por alguna razón, me pueden molestar por otros medios, no sé, a lo mejor si alguien que es urgente, así, muy urgente, me puede llamar por teléfono y probablemente me encuentre, ¿ya? Si estoy muy ocupado y no contesto ahí es porque estoy en algo de vida o muerte. Pero comúnmente trato de poder responder, ¿ya? Profesor, ¿Sí? la respuesta de la parte práctica del certamen, ¿las podemos mandar como fotos en PDF? Sí. Es que uno se demora mucho más haciendo la fórmula Claro. en el... Sí, miren, de hecho, voy a ver cómo lo podemos hacer para que ustedes tengan una idea de cómo se hace el gráfico a mano. Que se me interesa que lo puedan, en el caso que tengan duda de hacerlo, porque yo les enseñé a hacer el gráfico acá, en un Word o en un Excel. Pero finalmente entiendo que es obvio, ¿cierto? Si yo tuviera la chance de estar en una pizarra o en la U, no lo haría los gráficos en el computador, sino que lo haría en la pizarra. Entonces, quiero ver cómo enseñarles o cómo mostrarles, ¿cierto?, cómo se hace el gráfico a mano, ¿ya? Para que lo puedan hacer a mano. Ahora, no sé cómo hacerlo porque yo creo que lo más probable es que yo haga un video muy corto, a lo mejor va a ser de 5 minutos, pero en donde yo les enseñe a hacer el gráfico. Y ese lo voy a subir y lo voy a anclar también a Dica. Espero que sea este fin de semana para que tengan el tiempo suficiente. No es nada complejo, pero igual, para que se queden tranquilos con eso, ¿ya? Profesor, con respecto a lo que le preguntaba Francisco,